primero que tendría que decir es que en realidad, como esta conferencia va a ser sobre los primeros 300 años, estos 300 años de colonia son resultado de un largo proceso mundial. Y rápidamente quisiera ubicarnos, porque normalmente se toman las cosas como si el Perú fuera un país aislado en el mundo. Recordemos que el siglo XV, mediados del siglo XV, los turcos han tomado, o fines del siglo XV, los turcos con Mohamed II han tomado Bizancio, ¿no es cierto? 1453. Eso significa que empieza lo que sería el Imperio Turco Otomano, que duraría hasta la Primera Guerra Mundial, con Solimán el Magnífico, el primer rey. Es también la época, siglo XVI, del Renacimiento italiano. Sobre esto no necesito decir más porque ustedes saben de qué se trata. Es la época de la Reforma Protestante. Y es la época en que reinan los Tudor en Inglaterra. Enrique VIII, Isabel. Isabel es muy importante porque sería la que pondría las bases de lo que después sería el Imperio Británico. Y por supuesto, como todos sabemos, es el momento en que al romper Inglaterra con Roma, por las causas que ya ustedes conocen, también se produce tácitamente una diferencia fuerte que se traduciría en una guerra de 300 años entre Inglaterra y España. El final de esa guerra entre Inglaterra y España sería la independencia de América Latina, de la América española. Bueno, también en la India, en todo el norte de la India, los mogoles, que son descendientes de los mongoles de Tamerlán, forman un estado enorme, poderoso, cuyos restos todavía los turistas ven hoy día en el norte de la India. Es el momento en que Sir Walter Raleigh llega a Inglaterra, de Inglaterra llega a Norteamérica con retraso, porque ya los españoles con Colón habían llegado en 1492. Y en China, a la que siempre se olvida, están reinando los Ming. Quizá haya sido la dinastía más poderosa que reinó en China. Piensen ustedes que mientras vamos a hablar nosotros de ejércitos que tenían 20.000, 30.000 guerreros en el mayor de los casos, la dinastía Ming tenía un ejército de 1 millón de soldados. Entonces, en realidad, la potencia de esa época era China. No eran ni España, ni Francia, ni el imperio de Germania, de Alemania Central, de Europa Central, el Sacro Imperio Romano Germánico, del cual se habla tanto. No. El gran poder era el de China. Y bueno, entonces, en este marco es que se va a desarrollar los sucesos que voy a describir rápidamente. Recordemos también, haciendo una rápida secuencia cronológica, que muy tempranamente, apenas llegado Colón, después de llegado Colón, apenas a los 20 o 15 años, tenemos el sermón de Fray Antonio Montesinos, que es la primera denuncia contra los abusos de los españoles, al cual siguen obligadamente las leyes de Burgos, en que los reyes de España empiezan a ordenar que trate bien a los indios, porque estos son por primera vez definidos como humanos y libres. Pero como sabemos, esas leyes nunca serían cumplidas. En 1521, Teotihuacán
o Tenochtitlán cae en manos de Hernán Cortés. Se hunde una gran civilización, los náhuatl, los aztecas, y bueno, ya en esta parte del mundo, nuestro país, en el Perú, se producen la muerte de Atahualpa, la fundación de Lima, en fin, los acontecimientos que ya conocemos. Ahora, hay obviamente una secuencia también de líos entre los propios españoles. Primero, las famosas polémicas en que en 1539 ya Francisco de Vitoria, en su famosa lección en Salamanca, sostiene que las naciones indias son asimilables a los estados y que entonces las relaciones de España con las naciones indias deben ser de estado a estado. Y con esas ideas redacta las ordenanzas de ley, lo que ya se llama las ordenanzas de Valladolid o leyes nuevas de Carlos V que prohíben esclavizar a los indios para abolidas las primeras encomiendas. Pero a los 2 años de estas leyes nuevas hay una rebelión de los encomenderos, se subleva Gonzalo Pizarro, esa historia también ustedes la conocen por el colegio, asesinan al primer virrey, Blasco Núñez de Vela, y se produce la primera insurrección, que es en este caso insurrección española de los españoles que están aquí en América, en el Perú, contra la corona. A raíz de eso, por supuesto que todos ellos son condenados, capturados, ejecutados, pero se restablecen las encomiendas. Y entonces, al promediar el siglo XVI, exactamente en 1550, se produce una vez más otra discusión, que es la famosa controversia de Valladolid, en que debaten Bartolomé de las Casas con Juan Ginés de Sepúlveda, y mientras Sepúlveda, ya como ustedes saben, defiende la justeza de la guerra contra los indios, de las Casas asume una posición de defensa de los indios. Hasta este momento son litigios entre los europeos llegados a América. Pero muy pronto, casi al comienzo de la llegada de Pizarro a Tumbes, ya se están produciendo los conflictos con los indígenas. Ya sabemos también que Pizarro logra capturar a Atahualpa, está obligado frente al rey a respetarlo, y por eso es que el juicio contra Atahualpa dura 1 año. Al año de ese juicio, Atahualpa es ejecutado. Pero es ejecutado, entre otras cosas, tiene que buscar, por supuesto, los pretextos y los argumentos para ejecutarlo, se le ejecuta por haber matado a un rey. Es decir, legalmente, el ejército de Pizarro allí está metiéndose en una trampa, porque reconocer o castigar a Atahualpa por haber matado a un rey significaba reconocer la legalidad del reino del Cusco, es decir, de Huáscar, porque Atahualpa es ejecutado por haber hecho ahogar en un río a su hermano Huáscar. Y, como sabemos, en el siglo XVI, el crimen contra el rey era un crimen horrendo, un crimen que necesitaba el castigo más fuerte. Bueno, viene toda la secuencia que voy a describir rápidamente también en los siguientes minutos, y hay que decir que casi al llegar los españoles se produce una división entre los indígenas. Los huancas, los chachapoyas, los tayanes apoyan a Pizarro.
porque ven que los cusqueños son sus enemigos. Y Pizarro forma su primer ejército con estas huestes, mientras por otro lado se agrupan los cusqueños, que todavía no habían sido tocados. Pero en el conjunto de lo que podríamos llamar en términos de hoy día la masa popular de los indígenas de esa época, se produce un rechazo a todo lo español. Cuando ellos van descubriendo lo que estos señores, a quienes habían creído dioses en el primer momento, significan realmente. Y hay un conjunto de primeras sublevaciones de todo tipo que tienen dos particularidades. Una, son religiosas, todas ellas recurren a las viejas huacas indias y reivindican sus dioses, y por otro lado, se retiran de todo contacto con los españoles. Mucho se ha escrito, y hay un libro recientemente publicado, me parece el año pasado, sobre el Taqui Unhoy o Taqui Unjuy, que es este fenómeno multitudinario que se da en todo el sur del Perú entre 1564 y 1572. Pero el Taqui Unjuy es solamente uno de los grandes sucesos que reflejan otros acontecimientos. Se produce en Aymaraes, Apurímac, lo que se llama el Moro Unjuy, que es una rebelión cultural contra todo lo español, contra las cruces, contra los rosarios, las imágenes, los vestidos, etcétera, a los que se cree que han causado la peste de la viruela. Otra gran sublevación religiosa en Yanaguara, Cotabamba, Apurímac, liderada por un indio tullido que llama a salvarse de todo contacto con los españoles, que es capturado pero después fuga y desaparece, no logran ejecutarlo, y este es un enorme fenómeno popular, cultural, religioso y multitudinario, que es lo que podríamos llamar la primera reacción. Tenemos que decir también que estos son los años en que nace Guamán Poma de Ayala, que redactaría los capítulos de su conocido libro, La Nueva Crónica y el Buen Gobierno, ¿no? Ahora, esto es todos los Andes, pero en la parte amazónica hay rebeliones nunca vencidas. Y hay varios autores que han hecho libros sobre estas rebeliones. Bernardino Izaguirre es uno de ellos, con su historia de las misiones franciscanas. Gabriel Daniel Sotil García, con la resistencia indígena al poder colonizador en la Amazonía peruana. Y también está la historia de las misiones de la Compañía de Jesús. Entonces, allí los curas jesuitas y franciscanos hacen un conteo, digamos, de todas las rebeliones amazónicas. Yo voy a mencionar solamente las más notables, son incontables. Desde el Ecuador, los habitantes del Valle de Quijos en 1562, los reducidos de Archidona en 1572, en 1599, los jíbaros, 20.000 sublevados jíbaros. En 1615, nuevamente los jíbaros, en Macas, en la cuenca del Morona y del Alto Marañón, atacan las poblaciones que empiezan a formar los misioneros. En 1634, nuevamente los jíbaros se sublevan. En 1631, en la zona del Guayaga, se levantan grupos de chiquidoanas y tinganeses
contra los misioneros franciscanos. En 1636, los indígenas del río Aguarico, afluente del Napo en el Ecuador actual, matan a los expedicionarios militares. En 1637, el cacique de Quimiri ataca a los soldados del misionero que acompañaban al misionero Jerónimo Jiménez. En 1638 se sublevan a los maynas o zaparos. Entonces, estas sublevaciones han pasado como actos de los salvajes, porque la historia llama a estas comunidades salvajes. Eran los chunchos, como se les decía en la primera época de la República. Pero en realidad son pueblos que nunca pudieron ser dominados. Y a ellos tenemos que añadir los maynas en 1643, los paratoas en 1645, en el río Guayas los cocamas, los omaguas, toda la zona desde el río Guayas hasta el Guayaga, los piros en el Urubamba, los ayánicas, los combos, los shipibos, y todo esto culminaría en la gran rebelión de Juan Santos Atahualpa, que la historia nos presenta como una rebelión aislada, como una rebelión que sale de la nada. Hay un señor, Juan Santos Atahualpa, que es educado por los jesuitas, que los jesuitas lo mandan al África, retorna y entonces hace una revolución, ¿no? Y nunca puede ser capturado. Esa es la versión histórica, pero en realidad antes de él había existido una sucesión de rebeliones de los pueblos amazónicos a quienes nunca pudieron vencer ni exterminar. Y esto es también un hecho que acontece ya no con los amazónicos, sino con otros andinos. Por ejemplo, en Tucumán, con los quilmes, que resisten durante un siglo a los españoles, los tilcara, los mapuche, los charrúas en Uruguay y los tehuelches en Argentina. Todos ellos son denominados salvajes y los españoles no logran dominarlos. La República tampoco. La República lo que hace es exterminarlos. Y como nosotros sabemos, tanto la República Uruguaya como la República Argentina, en el último tercio del siglo XIX, se dedican a exterminar a los charrúas, a los patagones, y a los mapuches. Y después de la guerra con Chile, una vez que los chilenos han salido del Perú, el ejército chileno se dedica a, entre comillas, dominar a los mapuches y empieza una guerra en que los mapuches no se rinden y que dura hasta hoy. Y en todo esto van sucediendo periodos de negociación, periodos de combate, al punto que los caciques mapuches firmaron 36 tratados con el rey de España, que la República Chilena ratificó en 1803, pero que después desconoció. Y en 1881 ignoró. Cuando empieza esta guerra y la República Chilena oligárquica cruza el río Biobío y empieza la guerra contra los mapuches. También tenemos que referirnos a un hecho importantísimo, que es el reinado de Vilcabamba, porque la historia nos dice que el imperio inca termina con la muerte de Atahualpa, cosa que no es cierta. En realidad, el imperio inca continuó muchos años más, y continuó con los que fueron conocidos como los incas de Vilcabamba, porque Manco era un hijo de Huayna Cápac, a quien precisamente Hernando Pizarro trata de usar en su guerra contra los otros súbditos de los incas,
Manco, que al comienzo es prácticamente un adolescente, un chico que apenas va empezando a tener unos 20 años, al comienzo recibe bien a los Pizarro, pero cambia cuando los Pizarro saquean el Cusco. Y entonces fuga. Manco fuga hasta Vilcabamba. Y en Vilcabamba reúne a su corte, se reúne con su gente leal y empieza a hacer la guerra contra los huancas y contra los españoles. Y Manco trabaja con Illatupa, que es otro general, incaico, quechua, hace fracasar la marcha de Gonzalo Pizarro a Quito, lo obliga a desviarse de la serranía de Guari hacia la costa, asedia Trujillo, negocia con los españoles, negocia con el virrey contra los pizarristas. Recordemos que en estos momentos se está produciendo también la confrontación entre los virreyes y los primeros conquistadores, y así como Pizarro ha usado las diferencias entre Atahualpa y Huáscar, Manco hará lo mismo de manera muy inteligente y usa las diferencias entre los españoles. Y una vez que Manco prácticamente domina todo el centro del Perú, incluida toda la zona del actual Huánuco y sitia Lima, se retira y se refugia nuevamente en Vilcabamba. Y permanece en Vilcabamba, vive en Vilcabamba. Aprende castellano. Manco ya montaba caballo, ya sus guerreros montaban caballo, manejaban las armas españolas, pero al recibir a los españoles en Vilcabamba, la historia dice que en una riña con un grupo de españoles es asesinado. No se sabe si fue una riña. La historia dice que fue una riña por juego. Debe haber sido un atentado contra él. Lo asesinan y entonces empieza el reinado de los hijos de Manco en Vilcabamba, que son tres. El primero de ellos es Sayri Túpac. Sayri Túpac crece, se hace cargo de Vilcabamba y, bueno, sigue organizando a Vilcabamba. Y el virrey Hurtado de Mendoza, todavía no ha llegado el virrey Toledo, el virrey Hurtado de Mendoza, así como los españoles en el sur reconocen el reino mapuche y tratan con él, el virrey Hurtado de Mendoza trata también con Sayri Túpac, al punto que Sayri Túpac viaja a Lima, viene a Lima, es recibido por todo lo alto por el virrey y por todos los oidores, viene en andas con todo su pequeño ejército, es lleno de honores y lo convencen para que se bautice y le dan una encomienda, que es la encomienda de Yucay. Pero Sayri Túpac muere en 1561 y es sucedido por su hermano, otro hijo de Manco, que se llama Tito Cusi Yupanqui. Tito Cusi Yupanqui había visto el asesinato de su padre Manco y no estaba dispuesto a transar con los españoles. Y a diferencia de Sayri, que permite que lo bauticen, Tito Cusi Yupanqui nunca permitió que lo haga. Y aprendió a escribir, no solamente aprendió el castellano, aprendió a escribir, y ya no escribió al virrey, sino escribió directamente al rey Felipe II, quejándose en nombre de su pueblo. Organiza Vilcabamba
Vilcabamba se convierte en un reino libre, en un reino próspero, y al final se deja bautizar y recibe a un grupo de misioneros y es envenenado. Cuando es envenenado, cuando es envenenado presuntamente por los misioneros, su corte asesina a los misioneros y es elegido otro hijo de Manco, que será Túpac Amaru I. Aquí empieza la guerra. Ya está Toledo. Toledo no acepta los tratados. Toledo tiene la misión desde Valladolid y desde Madrid de organizar y poner orden en el virreinato y le hace la guerra a Túpac Amaru. Se produce una guerra y Túpac Amaru es capturado. Hasta el final rechazó ser bautizado. Sus generales fueron torturados, sentenciados a la horca, y a él lo decapitaron en el Cusco en presencia de 10.000 personas el 24 de septiembre de 1572. El que describe la decapitación de Túpac Amaru I es el cronista Martín de Murúa, que dice que en el momento en que lo decapitaron, dice así con estas palabras: los espectadores ensordecieron el silencio con sus lamentos. Entonces, primera conclusión rápida, estamos hablando no de un periodo de 300 años, enorme sucesión de sublevaciones indígenas, entre las cuales, claro, la historia registra las más notables, la de Manco Inca, ¿no es cierto?, a la que nos hemos referido entre 1537 y 1572. El Taquionjoy, esta gran rebelión multitudinaria religiosa entre 1560 y 1570. La de Túpac Amaru II, no me voy a referir extensamente a ella porque ya se ha escrito muchísimo y se sabe mucho sobre ella, pero después serían continuadas por otras sublevaciones en la República, de las cuales las más notorias son la sublevación de Huancané, la de Putina, en 1885 la de Tusparia, en 1913 la de Rumimaki, y en 1920 una que cubre todo el surandino. Pero en realidad podríamos decir, para sintetizar y acabar, porque creo que ya los 20 minutos deben haberse me pasado, que podemos decir lo siguiente. Tenemos 3 siglos. Siglo XVI, llegan los españoles, se produce prácticamente una guerra civil entre los habitantes de este territorio. Los amazónicos nunca son dominados y queda el reino de Vilcabamba prácticamente hasta el final. Eso es, y se forma el virreinato organizado por Toledo, con lo que ya sabemos, las reducciones, la mita, los obrajes, que son una forma de esclavitud. Eso es el siglo XVI. El siglo XVII es el siglo de otra rebelión, diría yo, aparte de las que suceden en el siglo XVII, que es una rebelión sorda, silenciosa, por la cual, cuando Toledo organiza el virreinato centrado económicamente en Potosí, porque si bien la capital política era Lima, la capital económica era Potosí con sus 100.000 habitantes, Potosí sirvió no solamente de esclavitud para los indios, sino también de liberación, porque o se establecieron como indios libres después de haber cumplido su mita, o fugaron y empezaron a dedicarse a una serie de servicios que los españoles no estaban en capacidad de hacer, entre ellos el principal, el de transporte, y el otro, el de comercio.
Y eso significó la presencia, el nacimiento de lo que podríamos llamar un nuevo sector o clase social, el de los indios libres. Y ese sector sería el que en el siglo siguiente, que es en el siglo XVIII, que ya es el siglo de las sublevaciones y el previo a la independencia, ese sector sería el que en gran parte o haría revoluciones, la primera es la de Tupac Amaru, después vendrían otras, pero a la vez también el que crearía una serie de pequeños reinos libres que los españoles llamaron republiquetas, es decir, reinos libres que ellos no podían dominar. Y estos reinos libres coexisten con los palenques, que son los reinos formados por los esclavos negros que se escapan de la esclavitud, los llamados cimarrones. El más notor, los más organizados palenques están en Colombia y hasta hoy día esos palenques subsisten en forma de comunidades negras. Entonces tenemos, por un lado, esta clase de comerciantes y transportistas indios, y luego esa misma clase sería la base social de un movimiento militar, que es el de los montoneros y los guerrilleros, que sería el que recibiría a San Martín en su primera expedición libertadora y el primero que haría contacto con Monteagudo, cuando Monteagudo, como brazo derecho militar de San Martín, llega a estos lares. Entonces, fíjense ustedes cómo es que todos estos procesos sociales de rebelión y religiosos también se van concatenando, se van convirtiendo en procesos militares y económicos, y serían aquellos que darían base económica y también base militar a lo que ya al comenzar el siglo XIX, los primeros años del siglo XIX, serían los años de las primeras luchas por la independencia del Perú. Muchas gracias y